Trabajar incansablemente de la mano de nuestros fabricantes y profesionales de la salud con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes es nuestro compromiso del día a día. Con el pasar de los años, el mercado se ha vuelto más exigente y hemos tenido la capacidad para responder a nuevos desafíos de innovación con soluciones integrales, para que lleguen los cuidados necesarios en el momento oportuno. La tecnología evoluciona constantemente y la medicina no está al margen de estos progresos. Estos avances nos alinean a estar inmersos en una constante evolución. Todo cambia para mejorar los diagnósticos y esto lo hemos evidenciado a lo largo de nuestros años de trabajo, asesorando y entrenando constantemente a nuestros profesionales de la salud, impulsando una mejor atención para consultorios, hospitales y clínicas, permitiendo un diagnóstico temprano de enfermedades, detecciones inteligentes, cirugías precisas, seguras, facilitando la recuperación del paciente. Creemos firmemente en las capacidades de nuestros profesionales de la salud y de nuestro equipo de trabajo, que demuestran integridad, transparencia, seguridad y sobre todo empatía, dando su esfuerzo por generar un cuidado humano. Los profesionales de la salud nunca se detienen en poner a sus pacientes en el primer lugar. Nunca dejan de ver lo fuertes que realmente son las personas y nunca se detienen en ayudarlos a sentirse más fuertes y saludables. Nunca paramos. Creemos que la tecnología e innovación en las manos de nuestros grandes profesionales transforman y mejoran la atención médica y la calidad de vida de nuestros pacientes. Perfect Edge, por la salud junto al médico. Muy buenos días y bienvenidos sean todos al taller teórico práctico en honor al lanzamiento de la inteligencia artificial de Fujifilm Ka-Dai. El día de hoy estaremos realizando este taller empezando con una fase teórica y una fase práctica. Pero primero que todo, agradeciendo a la empresa Perfect Edge, distribuidor autorizado de la marca Fujifilm en la división de endoscopía para todo el Ecuador, la cual sin esta empresa no hubiese sido posible realizar todo este protocolo para realizar esta transmisión en vivo. Además de agradecer a las instalaciones donde nos encontramos el día de hoy en el Centro de Estudios de Endoscopía Digestiva de Imagen Avanzada, SEDA. El día de hoy empezaremos con una fase teórica, en la cual estará a cargo del Dr. Andrés Yepes. El Dr. Andrés Yepes, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor en Medicina y Cirugía. Estudios de posgrado en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, especialidad en gastroenterología y endoscopía. Universidad de Barcelona, Hospital Clínic de Barcelona, en donde realiza el máster en endoscopía digestiva avanzada, diagnóstica y terapéutica. Además de ser el director del Centro de Estudios de Endoscopía Digestiva de Imagen Avanzada, SEDA, coordinador del Servicio de Gastroenterología del Hospital del IE Sangolquí y médico tratante del Servicio de Gastroenterología de Nova Clínica Santa Cecilia. Vamos a empezar el doctor realizando su exposición en donde va a mostrarnos toda su experiencia en los diferentes estudios clínicos que ha realizado durante la utilización de su sistema Ka-Dai en conjunto con una torre Eluxio de Fujifilm de la serie 7000 y endoscopios de la serie 700 con magnificación óptica. Adelante, doctor. Buenos días a todos y gracias por estar conectados a este webinar. Gracias a Perfect Edge y a Fujifilm por permitirme hablar de este tema tan importante y que está ganando mucha relevancia en el área de la gastroenterología. Hoy voy a hablar acerca de la inteligencia artificial aplicada a endoscopia digestiva, específicamente en el área de colon. Algo que tenemos que saber es que las aplicaciones de inteligencia artificial son aplicaciones que las tenemos nosotros en la mano y lo utilizamos prácticamente todos los días. Uno de los sistemas de inteligencia artificial más utilizados son los sistemas de reconocimiento facial. A pesar de que para nosotros el concepto de inteligencia artificial pueda parecer nuevo, este fue creado en el año de 1950. Poco a poco se han ido haciendo diferentes modificaciones y es así que en los últimos años
empieza a ganar grande relevancia y podemos ver que muchas de sus aplicaciones se empiezan a encontrar en el área de la medicina. Es así que nosotros vemos ahora aplicaciones en el área de gastroenterología, principalmente en el área de endoscopia digestiva. ¿Qué es lo que nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial? Es la inteligencia que demuestran las máquinas al imitar funciones cognitivas típicas del ser humano, como aprender o resolver problemas. Uno de los tipos de inteligencia artificial es el machine learning. Este es un conjunto de métodos que detectan automáticamente patrones de datos. Esto le va a permitir a la máquina predecir datos futuros o permitir la toma de decisiones en situaciones que para ella serían inciertas. Este es un proceso de decisión que se logra con un mínimo de intervenciones humanas. Uno de los tipos de machine learning es el deep learning. Este es un sistema que trabaja a través de una red neuronal artificial. Este crea un modelo de aprendizaje basado en grandes cantidades de datos. Este se caracteriza principalmente por el autoaprendizaje, es decir, que nosotros proporcionamos un conjunto de datos de entrenamiento al sistema y el programa puede extraer las cantidades de datos más relevantes y las características claves sin necesidad de indicaciones humanas. ¿Por qué vamos a utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial en el colon? Porque tenemos que saber que el cáncer de colon es una de las patologías que se diagnostica con mayor frecuencia tanto en hombres como en mujeres. En la diapositiva podemos ver los datos del año 2020 en nuestra región. Podemos ver que el cáncer de colon es la tercera causa de neoplasias más diagnosticadas en todos los grupos. Vemos también que tiene una alta tasa de incidencia, al igual que una alta tasa de mortalidad. En nuestro país, las cifras son similares o parecidas a la de la región, en donde podemos ver que se modifica un poco la incidencia, pero la mortalidad sigue siendo alta. Sabemos que existen factores que favorecen la aparición del cáncer colorectal y entre ellos tenemos tener antecedentes familiares de cáncer de colon, ser mayores de 45 años, tener antecedentes de haber sido diagnosticados de otro tumor en el colon o tener antecedentes de pólipos de colon, ser diagnosticados de enfermedad inflamatoria intestinal o tener enfermedades polipósicas a nivel del colon. Para que se produzca la transición de un epitelio normal hacia una neoplasia, existe la secuencia adenoma-carcinoma. Esta es una transición que aproximadamente va a tomar unos 10 años y para que se produzca necesitamos principalmente la acción del gen APC. Actualmente existen otras vías carcinogénicas que están cobrando gran relevancia porque pueden hacer que las lesiones sean mucho más agresivas y que esta transición demore mucho menos tiempo. Es así que estas se pueden presentar principalmente en los tumores de tipo A cerrado o aquellas lesiones que se encuentran en el lado derecho del colon. Para que se pueda presentar esta patología, hemos dividido a los pacientes en diferentes grupos de riesgo. Están aquellos pacientes que se encuentran en el riesgo medio, que son aquellos que tienen una edad mayor de 45 años, pero que no tienen ningún otro tipo de antecedente. Tenemos también aquellos pacientes que se encuentran en un riesgo moderado, que son aquellos que tienen familiares de primer grado que hayan sido diagnosticados de cáncer de colon. Y tenemos el grupo de pacientes con riesgo elevado, que son aquellos pacientes que pertenecen a familias con cáncer colorectal hereditario, como ejemplo el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar. Para nosotros poder detectar el cáncer en fase temprana o en estadios precursores, podemos utilizar diferentes técnicas de cribado. Es así que dependiente del examen con el cual nosotros solicitemos este cribado, vamos a tener un tiempo de intervalo de realización de pruebas. Podemos utilizar diferentes métodos como investigación de sangre oculta en heces. Podemos utilizar también estudios de imagen como la colonoscopia virtual. Podemos utilizar estudios endoscópicos no invasivos como la videocápsula de colon, pero el examen que sigue siendo el gold estándar debido a que tiene características tanto diagnósticas como terapéuticas va a ser la colonoscopia. Pero las colonoscopias que nosotros realizamos para el cribado de cáncer de colon tienen que ser colonoscopias especiales que tienen que cumplir criterios de calidad. Estos criterios de calidad tienen que ser realizados antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. Existen algunos criterios que son específicos o que son dependientes del endoscopista. Es así que en este año la Asociación Americana de Gastroenterología publica sus recomendaciones de calidad y seguimiento para la colonoscopia, en donde nos recomiendan tener una tasa de preparación de limpieza de colon adecuada,
al igual que realizar una colonoscopia completa realizando intubaciones del ciego o del intestino delgado en la gran mayoría de pacientes o de procedimientos. Tenemos que saber que nuestro tiempo de retirada para la evaluación del colon no debe ser menor a 6 minutos y tenemos que tener también altas tasas de detección, tanto de adenomas tradicionales como de adenomas cerrados, siendo en el primer caso la meta aproximadamente 30% de lesiones, mientras que de los pólipos cerrados un 7%. Algo que también es relevante es que nosotros tenemos que documentar todos nuestros efectos secundarios o complicaciones que se presenten durante la colonoscopia. Cuando hablamos de preparación para la colonoscopia, la recomendación es utilizar dosis divididas, dando la mitad de la preparación la noche previa al examen y la otra mitad en la mañana del examen. Tenemos que utilizar además endoscopios de alta definición y tenemos que poner gran relevancia en la exploración del colon derecho. Así también tenemos que utilizar técnicas adecuadas para resección de lesiones del colon dependiente del tamaño y de las características de las mismas. Nuestros informes tienen que ser lo más detallados posibles y una de las últimas recomendaciones es que dependiente de los hallazgos de nuestra colonoscopia y de los resultados de los pólipos, nosotros recomendemos en el informe el tiempo en el cual tenemos que realizar la siguiente colonoscopia o la colonoscopia de seguimiento. A pesar de que nosotros realicemos colonoscopias de calidad, pueden quedar lesiones ocultas o que no se hayan diagnosticado. Es por esto que en el 2018 la Organización Mundial de Endoscopia crea el término cáncer colorectal post-colonoscopia o post-estudio de imagen. Este va a estar dividido en dos tipos. Va a estar dividido en el cáncer de intervalo y cáncer de no intervalo. Esto se va a denominar dependiente del tiempo en el cual se haya diagnosticado la lesión. Dentro de los factores más relevantes para que se produzca esta patología, vamos a ver que el factor humano, principalmente el del endoscopista, puede ser el que cumpla o cobre una mayor información o relevancia. En el año 2019 se publica en Gastroenterology. Este estudio es un estudio retrospectivo que se realizó en Inglaterra, en donde se tiene un número de aproximadamente 60.000 colonoscopias en un periodo aproximadamente de 10 años. En estos 10 años se logra detectar aproximadamente 110 cánceres post-colonoscopia, en donde se logra determinar que la gran mayoría de lesiones, prácticamente todas, pudieron haber sido lesiones evitables. En donde podemos ver también en el análisis variable que uno de los factores, o como les había comentado, factor humano, puede ser uno de los factores más relevantes para que se produzca esta patología. Es por esto que nosotros tenemos que prestar una gran atención en nuestra tasa de detección de adenomas. Tenemos que saber que este es el gold estándar de calidad en la colonoscopia de cribado. Es tan importante nuestra tasa de detección de adenomas que por cada incremento del 1% en nuestra tasa de detección de adenomas, la tasa de probable cáncer en nuestro paciente va a disminuir en un 3%. A pesar de todos los esfuerzos que nosotros realicemos para tener colonoscopias de calidad, tenemos que saber que hasta un 25% de lesiones no van a ser detectadas en las endoscopias de cribado. Para mejorar nuestra tasa de detección de adenomas, podemos utilizar complemento a la exposición de mucosas. Esto lo podemos realizar con técnicas que no requieren ningún tipo de dispositivos y, como había comentado, algo que es muy relevante es la exposición de la mucosa del colon derecho. Aquí nosotros podemos realizar maniobras de retroflexión en el ciego y en el colon ascendente, y en el caso de que nosotros no podemos realizarlas, podemos utilizar un second look en esta zona del colon. Podemos utilizar también cambios de posición del paciente, lo cual va a permitir que podamos exponer ciertas zonas que por gravedad no las podemos observar, o si es que hay restos, estos se puedan mover y nosotros visualizar esa zona que quedaba cubierta por detritos. Podemos utilizar también técnicas de recambio de agua y podemos utilizar también técnicas de inmersión. Está descrito el uso también de colonoscopios que aumentan la imagen o el espectro de visión de la colonoscopia, con lo cual nosotros también podemos utilizar o podemos mejorar nuestra detección de lesiones. Está descrito también y se han creado el uso de dispositivos
que se colocan en la punta del endoscopio, lo cual va a permitir que en el momento de retirada nosotros podamos disminuir los pliegues que se producen en la mucosa del colon, con lo cual al exponer más mucosa vamos a poder detectar mayor cantidad de lesiones. Podemos utilizar también endoscopios de imagen avanzada utilizando técnicas de cromoendoscopia virtual asociado a magnificación y alta definición para mejorar de forma significativa nuestra detección de lesiones. Además de esto, también se han diseñado endoscopios específicos que cumplen estos propósitos. Es así que tenemos aquí el sistema de Fujifilm, que es el sistema o el colonoscopio GI, que es un colonoscopio que tiene un balón en la punta, el cual, como pueden ver ustedes en la foto número A, el balón no ha sido inflado, y en la foto número B, después de que se ha inflado el balón, nosotros vamos a poder disminuir todos los pliegues, mejorando la zona y la exposición de la mucosa que vamos a explorar, con lo cual vamos a poder detectar más lesiones. Además, el momento que el balón esté inflado, vamos a tener la punta del endoscopio mucho más estable, lo cual nos va a permitir el momento de realizar una resección que la podamos realizar con mayor facilidad. Es aquí donde cobra relevancia los sistemas de inteligencia artificial. Fujifilm ha desarrollado la plataforma CAD-EYE, que es un sistema de inteligencia artificial que utiliza Deep Learning para poder realizar detección como caracterización de lesiones. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema realiza detección de lesiones en tiempo real. La exploración la podemos utilizar realizando luz blanca o cromoendoscopia virtual LSI. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a presentar el momento que el sistema encuentra una lesión, vamos a tener un cajón de detección. Además, vamos a tener una señal de asistencia visual, la cual va a estar proyectada en la pantalla hacia la zona que se haya logrado detectar la lesión. Además, vamos a tener el apoyo de una señal auditiva cuando se haya confirmado la presencia de una lesión adenomatosa. Después de haber realizado la detección de lesiones, pasamos a la fase de caracterización. Esto lo vamos a realizar aplastando un botón en el mando del endoscopio y pasamos del LSI al sistema BLI. Aquí el CAD-EYE nos va a informar, primero, mediante una barra de estado, cuál es la certeza con la cual se está realizando el diagnóstico de la lesión que hayamos detectado. Vamos a tener un círculo de asistencia visual amarillo o verde dependiente del tipo de lesión. Vamos a tener un mapa de localización de la lesión, el cual nos va a decir cuál es la zona censada en la pantalla o de la lesión que se está investigando, y obviamente nos va a dar ya el diagnóstico definitivo de la misma, la cual va a ser neoplásica o hiperplásica. Aquí les presento un video del funcionamiento del sistema CAD-EYE en tiempo real. Como pueden ver ustedes, empezamos la exploración a nivel del colon ascendente y apenas logramos detectar la lesión, el sistema nos alerta de la presencia de la misma. Pasamos al sistema de cromoendoscopia LSI, con el cual nosotros podemos mejorar la detección o la valoración de los bordes de la lesión. Posteriormente, aplastamos el botón en el mando para pasar del LSI al BLI, y con eso nosotros podemos realizar la caracterización de la lesión. Como pueden ver ustedes, estos pasos los realizamos prácticamente en un periodo de unos 5 a 8 segundos. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia acerca de la inteligencia artificial en colon? Este documento de posicionamiento de la Americana de Endoscopia Digestiva nos dice que los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser una de las principales prioridades de estudio en el área de gastroenterología. Nos dicen además que los sistemas de inteligencia artificial son herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra detección de lesiones cuando realizamos una colonoscopia. Además, al permitirnos diferenciar entre una lesión adenomatosa versus una lesión hiperplásica, podemos utilizar estrategias como la de resecar y descartar para cuando nosotros tengamos pólipos con bajo potencial maligno, evitar enviar estas lesiones a patología, con lo cual los costos secundarios a la colonoscopia pueden disminuir. En esta otra diapositiva les presento los diferentes sistemas de inteligencia artificial que se encuentran disponibles en el mercado. Pueden ver su capacidad diagnóstica medida mediante sensibilidad, y podemos ver aquí que el sistema de inteligencia artificial CAD-EYE de Fujifilm es el único que está aprobado para realizar tanto detección como caracterización de lesiones.
En este estudio, publicado en el 2019 en la revista GAT, con el sistema de inteligencia artificial o con el uso de sistemas de inteligencia artificial, nuestra tasa de detección de pólipos como nuestra tasa de detección de adenomas va a aumentar, al igual que el número de lesiones o de pólipos que detectemos por cada colonoscopia, esto de forma significativa. Un valor agregado en este estudio es que nos reportan que este aumento, tanto en la detección de adenomas como en la lesión de pólipos, está asociado principalmente a pólipos de tipo hiperplásico y adenomas de tamaño diminuto. El mismo grupo de China publica un año posterior este otro estudio en donde se valora cuál es la cantidad de lesiones que se dejan sin diagnosticar y podemos ver que cuando se realizan las colonoscopias utilizando sistemas de inteligencia artificial en una primera fase, el porcentaje de lesiones que se deja sin diagnosticar es muchísimo menor que cuando utilizamos inicialmente la colonoscopia convencional o de luz blanca. Otro dato importante en este estudio es que los sistemas de inteligencia artificial logran detectar de mejor manera y de forma significativa las lesiones que aparecen en la pantalla, pero que no son detectadas por el endoscopista que está realizando este examen. Este es el estudio de posicionamiento del sistema CADAI de Fujifilm en Europa. En este estudio se compara la eficacia de detección de lesiones del sistema de inteligencia artificial con la capacidad de detección con endoscopistas expertos y endoscopistas no expertos que utilizaron el sistema de inteligencia artificial. Como podemos ver en la diapositiva, la tasa de eficacia tanto del sistema de inteligencia artificial como el de endoscopistas no expertos que utilizaban los sistemas de inteligencia artificial son similares al de los endoscopistas expertos. Cuando valoramos cuando valoran la efectividad de la caracterización o del diagnóstico de lesiones, podemos ver que el sistema de inteligencia artificial y el de los endoscopistas no expertos que utilizan el sistema de inteligencia artificial es superior todavía al de los endoscopistas expertos. Este otro estudio realizado por el Dr. Repici es un estudio que se realiza en dos fases diferentes, utilizando un grupo de endoscopistas expertos y otro grupo de endoscopistas no expertos, y lo que se logra determinar es que la tasa de detección de adenomas aumenta en ambos grupos y que los años de experiencia de los endoscopistas no es relevante para este dato. Es decir, que independientemente de los años de experiencia que los endoscopistas tengan, los sistemas de inteligencia artificial van a aumentar nuestra tasa de detección de adenomas. Uno de los datos relevantes durante la colonoscopia que se realizan con sistemas de inteligencia artificial es el número de falsos positivos que se pueden producir durante la misma. En este estudio publicado por el profesor Cesare Hassan, determina que pueden existir hasta 40 falsos positivos por cada colonoscopia que ellos realizaron, en donde se puede determinar que la gran mayoría de falsos positivos son secundarios a artefactos de pared. Además, los autores logran determinar que por cada falso positivo se tuvo que realizar una exploración adicional de entre 5 a 10 segundos por cada uno. Esto determina un aumento de 0.7 en el tiempo total de retirada. Los sistemas de inteligencia artificial no solamente nos van a ayudar a detectar más lesiones, además nos van a permitir mejorar la calidad con la cual nosotros realizamos nuestras colonoscopias. Estos sistemas de inteligencia artificial denominado EndoAngel es un sistema de inteligencia artificial que se está estudiando en China, el cual nos va a poder permitir determinar si es que nosotros hemos realizado una intubación del ciego o no. Además nos va a decir si el tiempo de retirada con la cual nosotros estamos realizando la colonoscopia es adecuado o no, y además nos va a permitir determinar cuál es la calidad de limpieza de la colonoscopia que estamos realizando. Aquí les vengo a presentar en las próximas diapositivas algunos casos de práctica clínica diaria que hemos tenido nosotros en nuestro centro. El caso que les presentamos es una lesión plana que se encuentra a nivel de la unión recto-sigma. Como saben, por la localización, esta puede ser una región de difícil valoración, principalmente en pacientes mujeres que tienen cirugías abdominopélvicas. Cuando estamos retirando el endoscopio, el sistema de inteligencia artificial nos advierte de la presencia de esta lesión plana, la cual nosotros podemos poner mayor énfasis
de observación y de valoración de la zona, con lo cual, utilizando el sistema LSI, podemos mejorar, determinar los límites de la lesión y podemos posteriormente con el sistema BLI caracterizarla y poder realizar una terapéutica adecuada. En estas otras imágenes les quiero presentar, esta es una lesión plana a nivel del colon transverso. Como pueden ver ustedes, esta es una lesión muy sutil en donde nosotros cuando utilizamos el sistema de BLI podemos ver de mejor manera los bordes de la lesión y caracterizarla de forma adecuada. En esta lesión podemos determinar que se trata de una lesión probablemente tipo hiperplásica o cerrada, con lo cual podemos nosotros determinar la terapéutica adecuada de la misma. En este caso nosotros realizamos mucosectomía con resección en bloque con asa fría. Esta es otra lesión plana en el colon ascendente. Como pueden ver también es una lesión muy sutil en donde nosotros podemos ver una zona ligeramente irregular y cambios en la coloración de la mucosa. El sistema de inteligencia artificial nos advierte la presencia de la misma y nosotros podemos realizar mediante caracterización con BLI determinar que la lesión se trata de una lesión de tipo hiperplásica o cerrada. Igualmente como en la lesión previa, decidimos realizar una resección de la misma utilizando mucosectomía y asa fría, con lo cual logramos realizar resección en bloque de la lesión. Este caso que les presentamos es el de una mujer de aproximadamente 90 años de edad que acude a nuestro centro referida por un cuadro de dolor abdominal. En ella encontramos varias lesiones en el colon, como la que pueden ver ustedes en la pantalla. Esta es una lesión de crecimiento lateral granular que cuando utilizamos la caracterización el sistema nos confirma que se trata de una lesión de tipo neoplásica. Esta es una lesión que logramos ver al ingreso del colonoscopio. Vemos que es una lesión de crecimiento lateral no granular con una úlcera en su superficie que cuando utilizamos tanto la magnificación como la caracterización con BLI, el sistema de inteligencia artificial nos confirma que se trata de una lesión de tipo neoplásica. Valorando las características superficiales de la lesión, podemos predecir que se trata de una lesión de tipo infiltrativa, por lo cual nosotros decidimos no realizar ningún tipo de terapéutica. Otra lesión que encontramos en esta paciente es esta lesión muy grande, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que en la parte proximal a la lesión, mientras nosotros veíamos esta, el sistema de inteligencia artificial logra detectar otra lesión, o como les decía, esta lesión en la zona proximal, que cuando nosotros movemos ligeramente el colonoscopio, podemos confirmar que se trataba de una lesión de tipo adenomatosa. Este es otro caso, esta es una lesión plana que se encontraba distal a la válvula ileocecal. Como ustedes pueden ver, es una lesión muy difícil de distinguir, pero que cuando utilizamos el sistema LSI, el CADAI nos brinda varios marcos de detección alertándonos de la presencia de esta. Cuando utilizamos la caracterización, podemos determinar que esta lesión se trata de una lesión de tipo cerrado, con lo cual nosotros decidimos realizar técnica de mucosectomía y debido al tamaño de la lesión, realizamos resección en piecemeal o en fragmentos, logrando hacer una resección completa de la misma. Este es otro caso, esta es una lesión plana también en el sigma. Como pueden ver, entre varios pliegues del colon sigmoide, el sistema de inteligencia artificial logra detectar la lesión. Cuando nosotros ponemos más énfasis en la valoración, podemos ver una zona ligeramente irregular y con cambios de coloración leve. Cuando utilizamos el sistema de caracterización, podemos ver que esta lesión se trata de una lesión de tipo hiperplásica o cerrada, con lo cual nosotros planificamos la resección de lo mismo. En nuestra práctica clínica diaria hemos visto también varios falsos positivos, como por ejemplo cuando nosotros ingresamos al ileón terminal y no hemos apagado el sistema de inteligencia artificial, el sistema CADAI nos va a arrojar varios marcos de detección. También cuando nosotros hemos encontrado alguna lesión de tipo subepitelial, como la que ustedes pueden ver en la pantalla, el sistema de inteligencia artificial lo reconoce como una lesión polipoide. Podemos encontrar también algunas estructuras anatómicas normales, como la válvula ileocecal, que puede ser detectada como un falso positivo. Además, algunos orificios diverticulares divertidos pueden ser diagnosticados también como falsos positivos, al igual que engrosamientos de la mucosa o algunas lesiones de tipo subepitelial.
Podemos ver también que en ocasiones el moco o algunos cambios de coloración en la pared del colon pueden ser detectados como un probable falso positivo. Con esto nosotros podemos concluir que en los últimos años ha existido un cambio de paradigma en el manejo del cáncer colorectal por mejorar la detección y diagnóstico de lesiones en fase temprana o precursores. La inteligencia artificial cumple con la mejora en la detección y la caracterización de lesiones del colon, aumentando nuestra tasa de detección de adenomas. Esta mejora en la detección y caracterización de lesiones en el colon tiene el potencial de disminuir la mortalidad por cáncer de colon. Tiene también la capacidad de reducir los costos secundarios a la toma de muestras de lesiones con bajo potencial maligno. Además, con el tiempo nos brindará herramientas para mejorar la calidad con la que le realizamos la colonoscopia, y lo más importante es que la inteligencia artificial la tenemos ya a nuestra disposición y ha llegado ya para quedarse. Con esta última diapositiva simplemente agradecerles y recordarles que, a pesar de que las lesiones diminutas sean las que con más frecuencia las diagnosticamos y tengan un bajo potencial maligno, algunas de ellas pueden tener ya también componentes de lesiones avanzadas, por lo cual también es importante su detección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación y recopilación de data actualizada que estamos seguros le servirá a nuestra audiencia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestra sala de endoscopía, donde vamos a realizar el procedimiento en vivo. Cabe destacar que va a estar con nosotros nada más y nada menos que el doctor Herbert Burgos. Lo queremos hacer lo más interactivo posible, entonces esperamos sus dudas, sus preguntas, las comuniquen en el chat. Vamos, adelante. Caso clínico. Paciente femenino de 61 años de edad, con antecedentes familiares, madre, con cáncer de colon. Se propone realizar colonoscopía de alta definición asistida con cromoendoscopía virtual, alta definición e inteligencia artificial. Tranquilamente podemos utilizar el BLI para poder realizar la caracterización. Aquí pueden ver las 3 barritas grises al lado del círculo verde que nos dicen qué tan certero es el diagnóstico de la lesión. ¿Sí? Entonces, tranquilamente sabemos que se trata de un pólipo hiperplásico. En este momento tenemos al doctor Herbert Burgos en línea. Vamos a escuchar sus comentarios. Doc, preguntan, ¿todas las lesiones hiperplásicas tienen que ser resecadas? Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante y tiene 2 ámbitos en los cuales deberíamos contestarla, ¿verdad? Número 1, todas las lesiones que usted encuentre en el intestino que estén localizadas en ascendente, en ciego, ascendente, transverso y descendente, deben ser resecadas independientemente de su estirpe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos en la evolución natural de algunas lesiones hiperplásticas que estén localizadas en la porción derecha o transversa del colon, inclusive en descendente, la posibilidad de la generación o la producción o mutación de estas estructuras hacia lesiones de carácter adenomatosa bajo la vía cerrada. Entonces, todas las lesiones deberían ser resecadas. Ahora, hay una parte que tal vez deberíamos pensar, que es qué pasa cuando vemos estas lesiones en sigmoides y recto. Y recientemente en Gastrointestinal Endoscopy se ha publicado un lineamiento que podría ser útil en este aspecto de que si uno encuentra lesiones de carácter hiperplástico en estas últimas 2 segmentos, no necesariamente uno debería resecarlas, o podría entrar dentro del proceso lo que es resecar y descartar. Entonces, si hacemos resecar y descartar, tenemos que informarle al paciente, porque algunos estudios han demostrado, o por lo menos estudios de compliance con el paciente han demostrado que los pacientes no están satisfechos de que les quiten las lesiones y no se las identifiquen. Entonces hay que tener como un poquito de cuidado en ese sentido. Ahora, como última valoración, si usted va a dejar una lesión en sigmoides o en recto, asegúrese que es una lesión realmente hiperplástica. Porque también el descuido de decir, sí, es solo hiperplástico, no va a pasar nada a nivel de sigmoides, puede ser muy sencillo. Pero también puede haber lesiones de tipo cerrada en esta zona.
Entonces tenemos que estar seguros que no sean lesiones cerradas. Tal vez el principio más básico que yo podría decir que lo utilizo cuando uno se enfrenta ya finalmente a las lesiones de sigmoide y recto es, si usted tiene una lesión de más de 10 milímetros, quítela, independientemente de que sea hiperplástico o no, porque ya usted la vio, ya su paciente lo vio, ya usted la fotografió, ¿verdad? Y usted no sabe si ese paciente va a volver con usted o va a ir con otro colega o va a hacer alguna cosa. Entonces, la mejor forma es eliminar esa lesión, y es más de 10 milímetros, para que todos estén tranquilos. Perfecto. A este paciente vamos nosotros a resecar con pinza estas dos lesiones. ¿Sí? Hola Herbert, Fabio Nacho en Argentina, ¿me escuchas? Buenas. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, primero felicitaciones por el evento, la verdad que es de una calidad superlativa. Herbert, te hago una pregunta. El sistema, cuando identifica una lesión como hiperplástica, no discrimina, ¿no? En el caso de una lesión aserrada, porque digamos, ya tenemos la experiencia con la magnificación de poder identificar lesiones aserradas. ¿Este sistema lo clasifica como hiperplástico? Bueno, esa es una excelente observación, y te agradezco mucho el comentario, porque el problema esencial es que las lesiones aserradas no tienen un patrón único de lesión. Las lesiones aserradas, y si nos acordamos en la clasificación general de Kimura, está el patrón 2O, ¿verdad? Que es aquella lesión en la cual la glándula, lo que observamos es que el orificio críptico aumenta en su tamaño y disminuye el epitelio marginal de la cripta, ¿verdad? Pero conserva todavía esa configuración puntiforme, y eso hace que los mismos sistemas puedan entender que es una lesión de carácter hiperplástico. Entonces, no discrimina sobre el aspecto general de lo que es una lesión hiperplástica a una lesión de avance aserrado para el CUDO 2O. Pero también es que eso nos sucede en el ojo humano. Si nosotros lo hacemos eso sin magnificación, probablemente nos va a poder confundir fácilmente, ¿verdad? Porque a veces es difícil, es ese estadio difícil de poder diferenciarlo. A veces en ese paciente lo que tenemos que hacer es magnificación. Para el estadio 2L, o sea, cuando usted observa que la glándula tiende a alargar, sí ya lo identifica como adenomatoso. Pero eso es una observación súper válida y hay que tener como mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? De que no descuidar simplemente por el hecho de que el sistema marque hiperplástico es totalmente hiperplástico. No, puede haber un adenoma cerrado ahí. Y es muy válida la observación. Muchas gracias, porque eso es súper importante que lo aclaremos desde el principio. Perfecto. Muchas gracias, Herbert. Nosotros hemos seguido avanzando ya con la paciente. Hemos logrado hacer una intubación del ciego. Tenemos de aquí el orificio apendicular y apenas nosotros llegamos al ciego, el sistema ha marcado la presencia de esta lesión. Esto lo vamos ya luego a caracterizar y aparentemente tenemos otra lesión más también, probablemente hiperplástica en esta zona. Como pueden ver, el sistema nos detecta ambas lesiones sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a dirigirnos a la lesión mayor, la limpiamos un poquito. Vamos a pasar a la caracterización y podemos usar un poco de magnificación. Mira qué interesante, digamos, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Casualmente. Ajá. Vean cómo la glándula aquí está dilatada y cuando la identifica a lo largo, ¿verdad? Cuando la ves a lo largo, ella lo identifica como hiperplástico. Pero si te acercas a la porción superior de esa zona, ya lo identifica como de tipo adenomatoso. Ven que el mismo juego verde de abajo, cuando camina hacia la parte más alta, más bien lo identifica como ya adenomatoso. Tenemos las dos marcas directamente. Exactamente, ¿lo ven? Exactamente. Ahí, más hacia. Esta es la parte que es muy importante del sistema como tal, ¿verdad? El hecho de cualquier glándula alargada que ella observe lo va a identificar como adenomatoso. Y aquí ya nos está diciendo que hay una lesión de tipo
adenomatosa en la parte superior, ¿verdad? Efectivamente. Doc, aquí la resección, ¿usted cómo la realizaría? ¿Asa fría? A mí, Mucosectomía. yo soy un fan del asa fría. Para todas las lesiones, a mí me encanta mucho el asa fría porque, número uno, a mí me interesa mucho siempre extraer la parte marginal de la lesión y el asa fría ha demostrado ser una metodología segura, rápida, eficaz. Uno de los grandes problemas que tenemos con las pinzas es que a veces usted entra con la pinza y agarra un segmento, entonces cuando ya usted elimina ese segmento ya no puede identificar el resto de la lesión, ¿verdad? Y a veces queda un segmentito. Entonces, yo prefiero cuando enfrentamos lesiones que van más allá de 6 milímetros hacer asa fría. Me siento mucho más tranquilo y obtenemos mejores piezas de ella. ¿Vos cómo lo haces, Andrés? En el- Normalmente también nos manejamos bastante con asa fría. Todos los casos que mostramos en el webinar fueron realizados las resecciones con asa fría. Nos da mucha seguridad y el momento de que se presente algún sangrado, sabemos que lo podemos tratar en ese mismo momento. Abre, por favor. Muy bien, para recordarle a la audiencia, levantar la mano al momento de hacer sus preguntas para activarles el micrófono. Ok, cierra todo. Ahí cuando estamos en ese punto, a veces siempre siente uno un poco de temor. Es rápidamente, es cortar rápidamente, ¿verdad? Sin temor, ¿verdad? No, Sí, no, no, sí, 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 sí. no tengan miedo, nada va a Sí, pasar, sí. ¿verdad? No va a perforar, estén tranquilos, ¿verdad? Entonces lo que vemos ahí es la típica protrusión que se presenta a su mucosa posterior a la Exacto. resección con asa fría. Y Algo que ese nos pueda- pequeño, Sí, justo ese lo que te iba a pequeño contar. punto ahí de sangrado no hay que preocuparse, ¿verdad? O Sí, sea, para solo, efectivamente. para solito. Ok, lo que estamos intentando ahora es con la bomba de irrigación mejorar la exposición de los bordes de la lesión. Hemos intentado realizar una resección completa con unos 2-3 milímetros de mucosa normal y aparentemente hemos logrado conseguir la resección completa de la misma. Vamos a seguir explorando la parte del cielo. Doctor Burgos, cuando nosotros tenemos alguna lesión pequeña con cambios ya avanzados, ¿preferible realizar mucosectomía? La pregunta es, ¿a qué te referís con cambios avanzados? Si es que nosotros ya vemos por el patrón de criptas que tenemos un patrón de CUDO probablemente 4, o tenemos algunas áreas con sospecha que pueda ser CUDO 5. Bueno, es que esa es una pregunta, Andrés, súper interesante, ¿verdad? Porque veamos, pensémoslo en este sentido. La mayoría de las lesiones que usualmente va a presentar alteraciones displásicas o neoplásicas o las neoplasias intramucosas, ¿verdad? En general, y no es una regla, ¿verdad? En general son lesiones de más de 10 milímetros, ¿verdad? Entonces, estas lesiones en sus características, cuando uno identifica alguna neoplasia intramucosa, siempre lo importante es saber que haya independencia de la lesión. Entonces, es una lesión que usualmente uno va a pensar en elevar, ¿verdad? En utilizar una aguja y tratar de elevar la lesión para ver si tiene independencia de la mucosa. Ahora, si tiene independencia de la mucosa y es una lesión de menos de 10 milímetros, uno podría pensar inclusive hacer una resección con asa fría. Y es que por eso es que digo que no es una regla general, porque
A veces hemos encontrado lesiones de menos de 10 milímetros que ya tienen displasia de alto grado, ¿verdad? Y eso puede suceder. Ahora, el punto clave es que si nos estamos enfrentando a una lesión potencialmente maligna, o sea, que haya displasia de alto grado, siempre es mejor generar una resección más masiva, o sea, más segura de que usted está eliminando todas las capas y que se llevó la lámina propia en forma adecuada para que usted pueda hacer una caracterización, el patólogo pueda hacer una caracterización adecuada. Pero esto es un factor de carácter dinámico, porque muchas veces por sorpresa pasa de que nos encontramos lesiones displásicas de menos de 10 milímetros. Pero si usted tiene una sospecha de que tiene un codo 5, yo creo que lo ideal es siempre tratar de elevarlo para ver qué pasa. Porque también eso es lo que ha pasado. A veces encontrás lesiones muy pequeñas, las inyectas y no elevan. Entonces ya esto es una situación que nos debe poner en alerta de que probablemente podríamos encontrarnos con una lesión que podría tener un compromiso más importante. Entonces, y si lo hacemos con asa fría, probablemente la resección no va a ser incompleta, ¿verdad? No va a ser adecuada. Entonces, yo creo que ahí el truco importante, ¿cuál es? La elevación, ¿verdad? El signo de no elevación siempre nos va a llamar la atención. Claro, correcto, es cierto. O sea, la presencia de signos de no elevación, la presencia de piel de gallina alrededor de la lesión, ¿verdad? Aquellas lesiones que tengan más bulto. O sea, si usted una lesión que es, aunque es pequeña, pero se eleva mucho, tenga mucho cuidado, ¿verdad? El SP hay que tenerle mucho cuidado en ese sentido, porque además viene el otro contexto. Toda la lesión que se eleve en tamaño, en forma, esa lesión ha necesitado vascularidad para mantenerse, ¿verdad? Entonces, en el momento en que usted lo reseca, si lo hace con asa fría, puede ser que tenga un poco de sangrado. Entonces, mejor tal vez hacer una técnica resectiva diferente, más segura, e inclusive pensar en un clipado para poder hacer la resección, efectivamente. Doc, algo que se está preguntando actualmente es la tasa de detección de adenomas o el número de adenomas por colonoscopia. ¿Cuál cree que podría ser la mejor criterio de calidad para el colonoscopista? Bueno, en esencia, la pregunta es por qué se plantea la diferencia, ¿verdad? Porque realmente la discusión más grave que ha ocurrido es que en algún momento ha existido el hecho de que la persona llega, detecta un pólipo y ya se queda tranquilo, ¿verdad? Y ya cumplió con su labor. Y eso, digamos, es una observación más para las estadísticas norteamericanas de lo de experiencia general, ¿verdad? Porque ustedes saben que en los lugares donde se paga la colonoscopia por detección propiamente, ¿verdad? El índice es tasa de detección de adenomas. Pero debemos pensar que lógicamente el aumentar en el número de detección de adenomas probablemente va a ser una mejor metodología para evaluar la calidad de la endoscopía, ¿verdad? Yo no sé, yo siempre he dicho una ley cuando uno hace endoscopía, donde uno encuentra una lesión hay dos, ¿verdad? Y donde hay dos, hay tres, ¿verdad? Solo que no lo hemos visto, entonces hay que buscarlo. A veces pasa que solo encontramos un pólipo y uno se vuelve loco, ¿verdad? Dicen, ¿dónde estará el siguiente pólipo, ¿verdad? ¿Dónde está la siguiente lesión? Pero sí, lo que es como muy importante comprender que la enfermedad adenomatosa, las alteraciones, son lesiones que usualmente son de carácter multicéntrico. Solo que a veces por su tamaño, por sus características, lo peor que puede pasar por la técnica que estemos usando, porque el paciente no esté bien preparado o no sea en las condiciones óptimas, no estamos viendo el resto de las lesiones. Entonces, la respuesta ideal para esa pregunta que me has hecho es, yo creo que debemos pensar en un número de adenomas, más que solo en tasa de detección. ¿Qué estás viendo ahí? Doc, aquí estamos viendo una zona plana irregular, en donde en este momento podemos observar mejor los capilares. Aparentemente podría ser la zona de inicio de algún tipo de adenoma. ¿Qué cree usted, Doc? Sí. Esa es una zona que es irregular en sus características.
Ahora que te has pegado, ponele un poquito de agüita para que hagamos una interfaz de solo agua ahí. Y tratar como de darle un poquito de magnificación para que podamos dar un buen tono. Y le pones agua para hacerlo en inmersión, para verla bien. Bueno, ahí cuesta un poquito verla, pero si ves bien, guardan las características vasculares, digo, las características de marginalidad sobre la estructura de la cripta, solo que aumenta la vascularidad, ¿verdad? Esto es interesante porque siempre cuando uno piensa en inteligencia artificial, uno debería pensar cómo lo piensa, o sea, qué es lo que piensa para que pueda detectar, ¿verdad? Es como cuando uno quiere aprender de un maestro, ¿verdad? Uno quiere meterse en la mente del maestro para... Yo quisiera saber lo que él sabe, ¿verdad? Entonces uno quisiera saber cómo el sistema de inteligencia artificial sabe que es una lesión. Bueno, el sistema de inteligencia artificial, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho una interpretativa de los factores que ya nosotros usamos usualmente en endoscopía. Uno es alteración de la vascularidad. 2, alteración de la superficie. 3, alteración de las características de la base glandular. Aquí hay una alteración de la vascularidad. Ahora, el sentido crítico del sistema puede ser que no logre distinguir entre una lesión benigna o maligna, pero ustedes ven ahí que las glándulas se mantienen, solo que aumenta un poco la vascularidad. Sí llama la atención, digamos, que hay como un pequeño halo blanco alrededor, ¿verdad? Entonces, esto es una lesión que puede ser el inicio de un adenoma, ¿verdad? Entonces, vale la pena un mordisquito, ¿verdad? Una pinza de biopsia para quitar esa lesión y estar uno tranquilo. ¿Qué opinas de esa lesión, Andrés? Sí, totalmente de acuerdo, Doc. Lo que vemos es esa zona, lo que nos llamó la atención es la zona ligeramente irregular, y al poder ver los capilares ligeramente más dilatados, obviamente pues nos acercamos para explorar la zona. Esta es una de las bondades del equipo. Claro. Aquí hay un aspecto que ha sucedido que es súper interesante. Recordemos que cuando usemos magnificación, nosotros no vamos a ver cuando la pinza sale, ¿verdad? Porque en la magnificación cerramos el campo de visión. Entonces la pinza sale y no la hemos visto todavía, ¿verdad? Entonces, para que tengamos eso siempre en cuenta, ¿verdad? Y algo que siempre realizamos es ver los bordes de la zona de resección. Correcto. Y con la bomba de irrigación siempre nos ayuda muchísimo a elevar la zona y poder valorar de mejor manera la zona que nosotros hemos resecado. Vamos a seguir avanzando en la retirada. Pero como le comentaba, sin este tipo de equipos, esta lesión yo creo que probablemente no lo hubiéramos podido ver. Eso es un aspecto que es muy interesante, ¿verdad? Porque una de las grandes ventajas que ha demostrado los sistemas de inteligencia artificial es el hecho de que ecualiza, digamos, por así decirlo, la capacidad de detección entre los observadores. Ahora, uno siempre tiene que pensar, si la persona tiene una tasa de detección de adenoma de 70, probablemente un sistema de inteligencia artificial no va a ser como trascendente. ¿Por qué? Porque es un gran detector, ¿verdad? La persona tiene una capacidad muy alta de detección. Pero si la tasa de detección de uno es intermedia, y uno quiere mejorarla, definitivamente los sistemas de inteligencia artificial van a ser la metodología importante. Y esto nos lleva mucho a pensar dónde deberíamos poner el sistema de inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, deberíamos ponerlo más bien en los centros de entrenamiento, donde necesitamos que la gente aprenda a encontrar las lesiones, ¿verdad? ¿Qué encontraste ahí? Contame. Esta es otra lesión pequeñita, aproximadamente 1 o 2 milímetros, que la estamos observando ahora con la caracterización y las características de la lesión. Son similares a la de la mucosa circundante. Correcto, una lesión hiperplástica, ¿no? Y estamos de acuerdo con el CADAI. Es una lesión hiperplástica. Tenemos una pregunta del público. Vamos a habilitar el micrófono.
Doctora, ¿qué tal? Buenos días, felicitaciones por la presentación, bastante novedoso. Nosotros acá también queremos ya comenzar a usar el CADAI, muy pronto lo vamos a tener en nuestros servicios. ¿Qué experiencia nos podría acotar con las enfermedades de Crohn? ¿Qué experiencia ustedes nos pueden comentar o acotar basado en los casos que ustedes han visto? Bueno, recordemos que la enfermedad de Crohn característicamente tiene una implicación principalmente de lo que es intestino delgado. Y desde el punto de vista de caracterización de la lesión y la forma en que el sistema puede detectar, no está diseñado como para enfrentarse. Y ahora tal vez, Andrés, cuando estemos en el otro caso, te metes en el ilium para que vean cómo el sistema se vuelve loco, ¿verdad? Viendo las vellosidades, ¿verdad? Que eso es interesante. Entonces, digamos, no tienen como esa capacidad de poder discernir, porque lo que el sistema de inteligencia artificial aprendió es cómo hacer una buena colonoscopia, ¿verdad? Una detección en colonoscopia. Ahora, en la enfermedad digital propiamente, de lo que es las lesiones a nivel de recto, usualmente el factor inflamatorio lo va a detectar como neoplásico, ¿verdad? Como una alteración neoplástica, porque lógicamente lo que está detectando es que está viendo un montón de vasos. Pero, doctor, quisiera aprovechar ese comentario que usted ha hecho, que es muy valioso, y proyectarlo a la hermana de la enfermedad de Crohn, que es la colitis ulcerativa crónica en específica. Y es muy interesante ver que para la detección de las lesiones en enfermedad inflamatoria intestino, este sistema aporta bastante. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo detección de enfermedad inflamatoria intestino, en lo que es ya detección de lesiones, ¿verdad? Como tiene la capacidad de poder hacer una exploración, digamos, más detallada o por lo menos más visual de lo que son las alteraciones vasculares, tiende a detectar de una forma interesante las lesiones. Y en eso estamos casualmente trabajando en un protocolo para la observación de este tipo de lesiones en la parte de detección de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, te diría, para contestar esa pregunta, más valor para lo que es enfermedad inflamatoria en detección que lo que podemos encontrar en Crohn en este momento. Sí, efectivamente, las zonas de inflamación, en algunos casos que hemos tenido de pacientes con enfermedad inflamatoria, el sistema lo reconoce, como usted muy bien lo dice, Doc, como zonas de tipo neoplásica. No sé Doctor si Palmillo, ¿tiene una pregunta? Sí, buen día, doctor Burgos. Buen día, Andrés. Felicitaciones. Andrés, veo que la preparación de tu paciente es excelente, ¿no? ¿Nos podrías recomendar qué preparación utilizas y si aplicas la escala de Boston e informas en el resultado del estudio como algo de calidad, ¿no? Estábamos hablando de la detección de las lesiones como un porcentaje de calidad y tiene mucho que ver igualmente la preparación. Y una segunda pregunta, doctor Burgos, ¿cuáles serían los dispositivos mínimos que un endoscopista o un colonoscopista debería disponer antes de ingresar a hacer una colonoscopia? Además, claro, de un equipo de última generación. Muchas gracias. Andrés. Ok, ¿cómo le va, doctor? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Nosotros utilizamos preparaciones con polietilenglicol y preparaciones de bajo volumen, dependiente del paciente. Si nosotros tenemos antecedentes de pacientes que tengan insuficiencia renal crónica o algún problema de cardiopatía, intentamos siempre utilizar el polietilenglicol. Y cuando nosotros tenemos pacientes generales o pacientes que no tienen antecedentes, podemos utilizar tranquilamente las preparaciones de bajo volumen. Debido al horario, lo que nosotros utilizamos es la preparación la noche previa del examen. Tratamos de que la segunda toma de la preparación sea lo más tarde posible para que nosotros podamos tener preparaciones adecuadas en el momento de la colonoscopia. Nosotros, además, en los informes siempre utilizamos la escala de limpieza de Boston para con eso tener siempre y que el médico que está solicitando el examen sepa si es que la colonoscopia fue adecuada o no adecuada.
Bueno, no, es muy válido y es que si no tenemos una buena preparación, estamos lamentablemente con problemas, porque el sistema de inteligencia artificial no va a mejorar si el paciente está mal preparado, ¿verdad? Eso es muy importante. Una mala calidad de endoscopía, o sea, una endoscopía sucia, una endoscopía rápida, una endoscopía mal insuflada o menos observada, no va a generar buen diagnóstico ni para el colonoscopista ni para el sistema de inteligencia artificial. Ahora, el doctor Palmiño nos hacía la pregunta de cuál es el equipamiento mínimo que uno debería tener cuando uno enfrenta una colonoscopia. Bueno, yo diría que la tendencia actual de la colonoscopia ha sido el generar la combinación de varias técnicas para mejorar el diagnóstico. Entre ellos, número uno, el hecho de tener la capacidad de generar inmersión, ¿verdad? Y para eso es como muy importante tener en cuenta que ojalá podamos tener una bomba de aplicación de agua para poder estar aplicando agua en forma importante. A veces podemos hacer intercambio de agua, que también es importante para mejorar el diagnóstico. Yo soy un aficionado del agua, a mí me encanta la inmersión, entonces yo creo que es muy importante tener una bomba de inyección porque siempre, digamos, en estas pequeñas cosas, ya has visto como Andrés ha ido limpiando con la misma bomba de agua, con el jet, y hace que tenga una mejor calidad de identificación. Entonces yo diría que para mí, importante tener una bomba de agua. Número dos, idealmente los estudios deberíamos tratar de tener la facilidad de tener CO2, principalmente, ojalá todos los pacientes los pudiéramos hacer con CO2, pero ¿cuál es el paciente que a mí me interesa tener CO2? El paciente que no es fácil, el paciente que tiene divertículos, el paciente que tiene esas curvas complejas que a veces no nos dejan pasar y que estamos aplicando aire en forma continua y que podría ser problemático para la técnica. Entonces, idealmente deberíamos tener CO2. Ahora, en equipamiento, en material, cuando estamos trabajando y para enfrentar lesiones, aquí hay que tener dos escenarios importantes. Número uno, si para lo que es la parte de detección y la parte de lo que es control, sí deberíamos tener por lo menos las asas frías, tener pinzas que tengan la capacidad de ser jumbo. O sea, a mí no me gustan las pinzas pequeñas. Yo pienso que una pinza pequeña lo que nos produce es simplemente una destrucción del material de histológico. A mí me interesa que mi patólogo tenga buena calidad. Entonces, usualmente a mí me gustan las pinzas jumbo, o sea, las pinzas que tienen las paletas grandes como para tomar buenas muestras. Tener siempre asas frías y además de esto, tener la capacidad de hacer polipectomía por diatermia, o sea, hacerlo con un sistema de electrocoagulación. Ahora, vamos a ver, ahí sí hay que tener siempre por lo menos una aguja, hay que tener sus agujas, no una aguja, sus agujas, sus asas. A mí usualmente me gustan las asas de polifilamento. ¿Por qué las asas de polifilamento? Por una razón muy sencilla, por el agarre. Cuando uno atrapa y son un poquito más duritas, como para que uno pueda agarrar esas lesiones pequeñas y agarrarlas bien. Pero nos lleva a otro punto. Usted no necesariamente tiene que tener todo el equipo de disección endoscópica. ¿Por qué? Porque no necesariamente usted lo tiene que hacer. Hay muchos de los casos que sean complejos, o sea, LST granulares, grandes o estructuras que requieren disección, usted los puede hacer en un segundo tiempo. Y tal vez a veces es bueno hacerlo en un segundo tiempo porque hay que informar al paciente de lo que uno va a hacer y de los riesgos eventuales del procedimiento como tal. O a veces no tenemos la experiencia o el expertise como para realizar un tipo de lesión. Pero como lo básico es lo que hemos hablado. Número uno, las asas, los inyectores. Es muy importante tener también las canastas, ¿verdad? Porque las canastas de recolección de pólipos, porque a veces no los logramos, los sacamos, pero no tenemos que agarrarlos bien para poder extraer el proceso. Y para mí, dentro de todas las cosas, lo esencial es una cosa que Andrés hizo desde el principio, que es ponerle un capuchón. Para mí, yo no hago una colonoscopia sin capuchón, y cuando le quito el capuchón me siento muy inseguro,
Me cuesta, porque ya me acostumbré en mi mente a poder separar con el capuchón los pliegues y caminar adecuadamente en la colonoscopia. Entonces, yo diría que eso, doctor Palmiño, son las cosas más importantes que uno puede tener. Tenemos otra pregunta de la audiencia. Doctor Burgos, buenos días. Yo tengo otra inquietud. Yo soy Buenos días. cirujano colorectal y cuando hacemos artroscopía de alta resolución, o muchas veces el paciente llega al servicio a hacer una endoscopía y durante el procedimiento en canal anal encontramos condilomas planos y al usar el LC lo identificamos bastante patología artificial. ¿Qué experiencia tienen ustedes con la inteligencia artificial en las ETS, sobre todo en los... Vieras que te oímos como muy cortado la parte de qué tipo de lesión es la que estabas viendo. Ahí sí me escucha. Sí, lo oigo bien. Ok, estaba comentando que el paciente llega a veces a realizar o colonoscopía y en el canal anal encontramos condilomas planos, usando el experiencia súper bien la lesión. ¿Hay algo de experiencia que ustedes tengan con el uso de artificial con los condilomas? Ok, propiamente con los condilomas, lo que pasa es que la estructura en general, los sistemas lo van a detectar como una lesión de tipo adenomatosa, ¿verdad? Porque es una lesión un poquito más alargada y usualmente el sistema va a identificarlo como una lesión de carácter neoplásico, ¿verdad? No hay tanta experiencia, por lo menos publicado no hay nada, por lo menos que yo me acuerde en este momento. Y me parece muy interesante la observación. Voy a hacer una búsqueda de nuevo, pero no he encontrado, o por lo menos no he documentado ninguna otro estudio. Sí, en forma, digamos, poco usual o poco común, sí los hemos observado, pero lo que hace es más que todo la observación de una lesión de carácter adenomatosa. Ahora, cuando utilizamos BLI en este tipo de lesión, sí hay una grandísima ventaja desde el punto de vista de identificación, porque las lesiones de carácter condilomatoso tienen la característica de un crecimiento más regular y la base vascular usualmente no se va a ver en la parte superior, más bien en la parte intermedia y baja de la misma estructura, y nos ayuda entonces como a caracterizar mejor la lesión. Pero más esto cuando estamos aplicando BLI más magnificación, ¿verdad? Ya el sistema de LCI lo que va a hacer es que lo va a identificar como una lesión neoplásica. Y eso también es importante, de una vez que lo aclaremos, es que el sistema identifica hiperplásico y neoplásico. Pero cuando hablamos de neoplásico no es que estamos hablando de malignidad, estamos hablando de que son todas las lesiones neoplásicas y mucosas. El concepto, digamos, de lo que es las lesiones neoplásicas intramucosas de bajo, de alto grado, y las lesiones ya neoplásicas tumorales, malignas, ¿verdad? Que es parte de los elementos. Okay. ¿A dónde estamos ahí, Andrés? Cuéntanos. Este rato estamos a nivel del colon sigmoide. Y hemos encontrado esta lesión. Tengo la mano levantada. ¿Puedo hacer otra pregunta? Adelante, Sí, doctor. claro. Quiero ver qué experiencia hay con los pseudopólipos, porque entiendo que los debe identificar también, como mencionaste antes, como los condilomas, ¿no? Hay distorsión de criptas, lo debe identificar como adenomatosos. Sí, lo que pasa es que el sistema lo que va a hacer es identificarlo en su estructura, en los pseudopólipos, ¿verdad? Si es una estructura que tiene una base glandular normal, que es lo que esperamos en los pseudopólipos, ¿verdad? Lo va a identificar como una lesión de tipo hiperplásica, ¿verdad? Si hay una mínima alteración de la estructura glandular, y eso, qué interesante que lo digas, porque sucede mucho en las lesiones que son más de sigmoides o las más bajitas, ¿verdad? Donde usualmente a veces vemos que el patrón glandular, como ahora, se ve un poco más alargado, ¿verdad? Y a veces cuesta un poco distinguir la base glandular. Puede ser que los elementos lo identifiquen como una lesión de carácter neoplásico, pero es porque lo que está identificando es la estructura glandular alargada propiamente.
Pero el pseudopólipo en general lo va a identificar como hiperplásico. Bueno, ahí estamos viendo el efecto. Ahora, recordemos una vez más un aspecto que es como muy importante en esto. Los sistemas de inteligencia artificial no son mágicos, no es magia, o sea, no va a hacer nada de lo que un ser humano no pueda hacer, ¿verdad? O en el sentido y va a sonar extraño, un ser humano inteligente, ¿verdad? O sea, en el sentido de que esté pensando lo que está haciendo, ¿verdad? Y no va a hacer nada diferente a lo que va a ser un ser humano. Y esto lo digo porque a veces creemos o pensamos que ya compramos el sistema de inteligencia artificial y él lo va a hacer todo. No, el sistema de inteligencia artificial requiere que usted haga una colonoscopia de buena calidad. Y eso significa lo que el doctor Palmiño ha señalado, una buena preparación es muy importante, es necesario que el paciente esté limpio, diáfano, ¿verdad? Para que usted pueda hacer una buena observación. Y eso usted lo necesita con o sin inteligencia artificial. Además, muy importante la exploración, el poder alargar los pliegues con el mismo CAP y separar y ver las estructuras. La velocidad es muy importante, ¿verdad? Recuerden que muchos de los nuevos sistemas de inteligencia artificial están agregando eso también, que le dicen a la persona, va muy rápido, ¿verdad? Está yendo muy rápido en el sistema, tiene que bajar la velocidad porque está saliendo muy rápido, entonces no está viendo las lesiones. Y además de esto, lógicamente tomarse el tiempo para caracterizarlas para que el sistema pueda entender qué es la lesión. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial le ayudan a detectar, pero la calidad de la endoscopía está en la técnica en la que usted la haga para que usted pueda generar entonces un buen diagnóstico. Simplemente algo de acotar en cuanto el uso de la bomba de irrigación, que muchas de las lesiones de tipo A cerrado siempre están cubiertos por moco o pueden estar recubiertos por restos fecales, con lo cual la bomba de irrigación nos ayuda muchísimo para poder liberar esa mucosa y explorar de mejor manera la parte inferior del moco. Correcto, sí. Una de las cosas que a mí me gusta de la irrigación es que si ustedes observan en estas imágenes, ustedes pueden ver el reflejo de la luz, ¿verdad? Ese reflejo de la luz es un efecto que produce una emisión de la ganancia que se llama halation. A mí me gusta mucho usar el interfase de agua porque usted no tiene ese fenómeno. Y entonces hace que la calidad de la imagen que uno ve y de la observación de la glándula sea nítida. Y ahí la razón por la cual yo uso mucho inmersión, mucha agua, ¿verdad? Porque elimina este efecto de la luz y además nos permite entonces tener un mayor control de todas las zonas como tal. Bueno, una de las cosas también que podemos hablar que es importante, si ustedes ven en la parte superior, una de las cosas que tiene el sistema es que no solo usted puede ir guardando las fotografías, sino también usted puede en este sistema grabar, ¿verdad? Entonces, usted puede grabar la secuencia completa, es una de las grandes ventajas del sistema X1, donde usted puede documentar toda la observación que está haciendo y cómo el sistema detectó las lesiones. Eso es bueno a veces cuando uno tiene que ir a revisar de nuevo qué es lo que pasó con las lesiones y que vale la pena siempre tenerlo en cuenta. Es un sistema interno que ustedes pueden después extraer a través de un sistema USB y lo pueden utilizar en cualquier tipo de computadora o lo pueden visualizar bajo el mismo sistema. Ok, ustedes ven cómo la otra cosa, aprovechando el sistema siempre está detectando cajas. Tiene una señal auditiva y tiene una señal visual, ¿verdad? Cuando él detecta algo, entonces pita y nos demuestra la lesión. ¿Dónde está? A veces pita y no lo vemos, pero es porque tenemos que devolvernos porque nos movimos muy rápido, ¿verdad? Entonces, eso requiere que otra vez volvamos a entrar y nos quedemos un momentito para buscar la lesión eventualmente. Perfecto.
Ok. Nosotros hemos seguido en el proceso de retirada del colonoscopio. Estamos ya en el área de la unión recto-sigma. Hemos visto la gran mayoría de lesiones han sido lesiones de tipo hiperplásicas. Siempre tratamos de mejorar la limpieza con la irrigación y vamos haciendo una exploración en forma circunferencial para tratar de observar toda la mucosa. Tratamos siempre de ver el espacio interaustra para que nosotros podamos evitar dejar lesiones. Y es interesante, Andrés, una de las cosas que estás haciendo que es muy importante es no tener mucha insuflación, sino tener la adecuada insuflación, pero siempre hacer la exploración en helicoide, ¿verdad? Lo que va haciendo es haciendo la exploración sobre las austras, ¿verdad? A veces insuflamos mucho y esas pequeñas lesiones se pierden, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aquí vemos un poquito de inflamación, probablemente de la zona de cuando nosotros entramos con el colonoscopio. Ahora, Andrés, ponele el BLI para que la gente vea ahí también. Vean qué importante. ¿Qué es lo que pasa? El sistema lo que detecta es que hay una zona irregular y que hay una vascularidad irregular, ¿verdad? Ahora, dentro de la vascularidad irregular, sí ve que la glándula es hiperplásica, ¿la ven? Entonces, esto es importante para que vean que, o sea, no es que utiliza un monocriterio, ¿verdad? De solo vascularidad, no, está combinando los diferentes elementos para poder decir, bueno, esto es irregular, pero hay hiperplasia, ¿verdad? Entonces, para que estemos tranquilos, que eso es importante para que lo pensemos. Perfecto. Estamos ya casi al final de la exploración. Estamos llegando al área del recto. Tenemos una pregunta de la audiencia. Sí, hola Herbert, habla Carlos Ledesma de Ecuador. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué experiencia tienen con este sistema en los en los divertículos evertidos? Los divertículos que se han dado la vuelta. Bueno, es interesante, porque casualmente un divertículo evertido usualmente va a demostrar un patrón central de tipo hiperplásico, ¿verdad? Lo que pasa es que estructuralmente en los márgenes va a generar como esas pequeñas líneas, ¿verdad? Que es la línea de circunvección del mismo divertículo, ¿verdad? Pero usualmente el patrón que va a identificar es un patrón de carácter hiperplásico, ¿verdad? Creo que hay una pregunta de la doctora Carla Ruiz también ahí. Doctora Carla, active su micrófono. ¿Qué está pasando ahí, Andrés? Me parece que tenemos a la doctora. ¿Doctora? Bueno, mientras tanto, aquí nosotros encontramos otra lesión. El sistema nos arroja el diagnóstico de lesión neoplásica. Doctora Carla, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Hola. 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 Adelante con su pregunta. La doctora Herbert, le habla la doctora Carla Ruiz de Ecuador. Quería saber cuál es el tiempo adecuado para la revisión durante la colonoscopia. Andrés. Perdón, no le escuché la pregunta. ¿Cuál es el tiempo adecuado para una colonoscopia? El tiempo de retirada no debe ser menor a 6 minutos. Actualmente se publicó recién un estudio en donde nos dicen que aproximadamente
utilizando un tiempo de 8 a 10 minutos, puede ser adecuado para aumentar nuestra tasa de detección de adenomas. Además, hay estudios previos en donde comparaban tiempo de retirada de 3 y 6 minutos y obviamente el tiempo, los médicos que utilizaban más tiempo de retirada detectaban mayor cantidad de lesiones. Correcto. Y tenemos que pensar que como mínimo, la colonoscopia debería tener un tiempo de 8 minutos. Pero, doctora Ruiz, aquí hay un aspecto que ha surgido con respecto a la utilización de la endoscopia de imagen avanzada. Y es que lo que ha sucedido me recuerda mucho lo que me pasa a mí aquí en mi país, ¿verdad? Resulta que antes, cuando yo iba para el trabajo, no me ponían mis anteojos de observación para ir en carro y lógicamente mi visión no es en este momento 20/20. Y claro, cuando iba en camino caía como en varios huecos, ¿verdad? Entonces, definitivamente cuando me puse los anteojos me comencé a dar cuenta de dónde estaban los huecos, entonces ya no caía tanto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que quiero hacerle la analogía a este sistema, resulta que cuando la endoscopia de imagen avanzada y tenemos alta resolución y alta definición, comenzamos a ver lesiones que antes no veía. Entonces, ese parámetro de 8 minutos es el parámetro para decirnos qué es lo mínimo que debemos durar, pero no lo máximo, porque resulta que ahora con estos sistemas a veces duramos mucho más. ¿Por qué? Porque encontramos muchas lesiones. Y lógicamente eso hace que se prolongue la endoscopia. Entonces, usted me pregunta cuánto duro yo en una endoscopia. Yo duro de 20 a 30 minutos en una endoscopia y a veces más, ¿verdad? ¿Por qué? Y eso que uno trata de ir rápido, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, ¿qué sucede? Uno va limpiando, va mejorando el campo y va encontrando lesiones pequeñas, hay que sacarlas, ¿sí? Cada lesión pequeña le va a tardar a usted más o menos unos 40 segundos entre la rapidez de pasar la pinza, jalar todo y aspirar, ¿verdad? Entonces, eso, piénselo, si ya lo hizo con 10 pólipos, ya son 10 minutos. Entonces, son 10 minutos y le falta el resto. Tenemos una pregunta de la doctora Benavides. Buenos días. Primero, por felicitarles por el evento. Y bueno, mi pregunta es, nos ha quedado bastante claro que el sistema de inteligencia artificial nos ayuda a tener una mejor detección de las lesiones en el colon. Sin embargo, la decisión de realizar una biopsia o extracción de estas lesiones queda en la experticia del endoscopista. Conociendo esto, en el tiempo que lleva usando, doctor, la inteligencia artificial, ¿cuál es la tasa de falsos positivos que se han registrado en su centro? Doctora, se refiere a falsos positivos en relación a lesión que yo le identifico como neoplásica, adenomatosa, era hiperplásica. Esa es la pregunta. Sí, sobre todo confirmados con el histopatológico, que de acuerdo al estudio que se realizó se lo identifican como una lesión que necesita histopatológico, pero resultó ser una lesión nociva. Ok. En relación a esto, vamos a ver, el falso positivo es la configuración de un neoplásico que era hiperplásico. Lo que nosotros hemos observado en el caso de aplicación de 200 casos, los primeros 200 casos es menos de un 10%, ¿verdad? Y lo digo menos de un 10% porque en la primera fase era relativamente menos, ¿verdad? Era más o menos un 6%. Después un poquito, un 10%. Tal vez nos relajamos un poquito al sistema y nos volvimos más complacientes, ¿verdad? Pero es menos de un 10%. Y esto, digamos, dentro de lo que es la concepción de la evaluación de uno como endoscopista, está muy bien. Es más o menos lo que también uno le pasa. Uno a veces ve lesiones que le parecen que son adenomatosas y son hiperplásicas, ¿verdad? Ahora, la pregunta clave, doctora, es cuántas lesiones hiperplásicas, ¿verdad?, fueron identificadas y cuántas lesiones de carácter adenomatosas fueron identificadas como hiperplásicas. A mí lo que no me preocupa es el falso negativo, es el positivo, me preocupa el falso negativo, ¿no?
Y esa respuesta se la voy a dar en dos partes. Número uno, la mayoría de los falsos negativos los dan los adenomas aserrados, ¿verdad? Porque en la concepción de la estructura como tal, a veces no estamos identificando bien la base glandular completa, ¿verdad? Y eso hace que exista esta de la concepción de un adenoma tubular, esta lesión clásica mínima máxima, porque las lesiones vellosas usualmente requieren un nivel de tamaño diferente y una estructura diferente. En caso de las vellosas es cero, prácticamente. Pero en la que es propiamente los adenomas tubulares, o sea, de identificación, son menos de un 1%. Interesante, ¿verdad? Que eso le da a uno como mucha seguridad de que el sistema sí le está ayudando a poder hacer una mejora. No sé si contesta. Muchas gracias, doctor. Sí, muy claro, muchas gracias. Y eso también, doctora, vea qué interesante, porque es que siempre volvemos al punto. ¿Cuál es el punto de quiebra de todo el sistema? Los adenomas aserrados, ¿verdad? Esta lesión tan interesante, y por eso es que cada vez tenemos que estudiarlas más y fijarlas más. Andrés, ¿qué tenés ahí? Cuéntanos. Justamente ya por teléfono, en la lesión logramos encontrar esta lesión ligeramente elevada. Vamos a la fase de la caracterización, en donde vemos que existe, no se ve un patrón glandular adecuado, los capilares son ligeramente dilatados y el sistema nos arroja un diagnóstico de hiperplásico. Lo que pasa es que Andrés, estás en el recto, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, esta es la zona del trauma. Estamos pensando que esta es tejido que está con ampular, con partes de tora. Siempre vamos a ver, pueden verse así, ¿verdad? Un poquito más gruesas y cambio estructural, pero son hiperplásicas, ¿verdad? Aquí la histomorfología no engaña. Vean ustedes cómo se ven orificios técnicos, epitelio marginal de la cripta, e inclusive ustedes ven que en algunos preserva la base de la estructura del capilar suepitelio. Pero eso es una lesión hiperplástica de esa lesión, de esa zona. No sé qué piensas, ¿qué opinas? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Para seguridad de la paciente y de nosotros, vamos a resecar. Y con yo lo que digo, Andrés, es que si vos te entretienes viendo un pólipo, lo sacás, porque después ¿cómo le explicas al paciente que te entretuviste viéndolo, verdad? Efectivamente. Lo que podemos ver alrededor de la zona de la lesión también son otras lesiones planas completamente tipo hiperplásicas, que esas sí no las tocamos. Eso es patrón rectal, eso es patrón rectal normal, ¿verdad? Con esto, ¿algún tipo de exploración adicional, Doc, que recomiende usted? Yo creo que la exploración ha sido bastante comprensiva, ¿verdad? Y está súper bien el caso, ¿verdad? Nos ha ido muy bien. Encontramos un adenoma bonito en el fondo, ¿verdad? No parecieron haber más adenomas, hubo lesiones clásicas, ¿verdad? Te tomaste tu tiempo, está bien limpio, bien revisado, ¿no? Yo creo que podemos irnos a la casa tranquilo sabiendo que este paciente ya tiene una buena exploración. Muy bien. Perfecto. Con esto terminamos nosotros la exploración y no sé si es que Dervis tiene doctor alguna Burgos otra pregunta. y Andrés, ustedes que están utilizando ya el sistema, ¿cuál ha sido su nivel de satisfacción subjetiva y objetiva? ¿Se ha incrementado luego de utilizar este sistema a ustedes como profesionales? Doctor Burgos, por favor. Bueno, esa es una pregunta, doctor Palmiño, muy interesante, ¿verdad? Porque nos debe poner a pensar qué tanto nos ayuda o no el sistema, ¿verdad?
yo creo que en la evaluación, en la conceptualización de lo que es la detección de lesiones en un centro que requiera hacer detección de lesiones o que esté dedicado propiamente a la parte de screening, ¿verdad? A lo que es propiamente vigilancia. El sistema tiene una propiedad adecuada. Yo me siento satisfecho en el sentido de que funciona bien, hace las cosas bien. Si usted me preguntara qué yo mejoraría, eh, tal vez lo que uno siempre le pasa y es que el sistema auditivo es bastante disruptivo, ¿verdad? Porque usted siempre está sonando, ¿verdad? Si usted está haciendo la colonoscopía y él está sonando, ¿verdad? Entonces usted tiene dos opciones, o le hace caso o no le hace caso, ¿verdad? Porque en el punto, el sistema todo lo que vea irregular lo va a detectar, entonces le va a avisar, entonces uno tiene que estar preparado al hecho de que el sistema va a estar activándose en todo momento. Entonces, desde el punto de vista operativo, yo diría que sería la única cosa que digo yo que es un poco disruptivo. Desde el punto de vista práctico de aplicación, sí, yo creo que sí es muy útil por cuanto nos ayuda a encontrar a veces lesiones que son poca cuantía, ¿verdad? Al rato yo le voy a contar que es un reto a veces con el sistema, uno dice, bueno, ¿quién gana? A ver quién lo encuentra primero, ¿verdad? Que es la otra cosa, ¿verdad? Entonces ya uno se divierte, aparte. De hecho, en su primer uso tuvo una ventaja Kadai, ¿cierto? El Kadai nos ganó. Sí, entonces a veces como es divertido, ¿verdad? Entonces, y de un momento a otro a veces uno ve una lesión y dice, no, vamos a ver si la detecto, vamos a ver, me pongo en esta posición para ver si la veo. El asunto es también, es eso, la fase de costumbre de detección. Pitfalls que yo he visto aquí, porque todas las cosas que un sistema no puede mejorar, estamos muertos, no sirve. O sea, porque igual, digamos, si yo no puedo mejorar como ser humano, ¿verdad? En poder mejorar mis conocimientos y hacer un mejor diagnóstico, estoy muerto. Igual los sistemas también tienen que mejorar. O sea, estamos viendo una versión de inteligencia artificial muy bueno, pero ¿qué pitfalls yo podría decir que hay? Interesantemente, cuando uno utiliza inmersión, el sistema es menos sensitivo, ¿verdad? Y viene la pregunta esencial. ¿Es menos sensitivo por el sistema o porque la inmersión disminuye la detección? Es una pregunta muy interesante, porque hay estudios que han demostrado que la inmersión, en comparación con aire, es menos efectiva. Interesante, ¿verdad? O sea, entonces hay que tenerlo como en cuenta, ¿verdad? Es que son cosas que uno tiene que como visualizar, ¿verdad? Entonces, eso es un pitfall que yo creo que es importante. El otro es que definitivamente el sistema no distingue un color verde que no sea raro. ¿Qué significa eso? Que todo lo que sea material sucio lo va a detectar también algunas veces, y algunas características de ese material, más en una densidad que se acerque a la coloración o a la densidad del tejido, lo va a detectar como lesión. Entonces eso es un problema. Probablemente las nuevas versiones podrán detectar esos sistemas, ¿verdad? Y lógicamente yo sé que va a haber un X2 o un X10, así como tenemos un iPhone 13 en este momento, ¿verdad? Vamos a tener diferentes versiones del mismo equipo en su mejora, y también tiene la otra parte, vamos a tener versiones de equipo que van a poder detectar superior. Mucho más emocionante, ¿verdad? O sea, para mí esa es la parte más apasionante. O sea, yo quiero esto en esófago el día de mañana y quiero verlo en estómago, ¿verdad? Que por Dios. Próximamente. De verdad, y ya se está trabajando en eso, es importante. Pero para colon, digamos, en nivel de satisfacción, yo diría que para mí ha sido satisfactorio. Hay un aspecto, doctor Palmín, que es interesante nombrar, y el año pasado
en nuestro recuerdo de lo que eran bonitos los congresos, ¿se acuerdan? Cuando nos reuníamos, nos veíamos, nos saludábamos en persona, que era muy bonito, ¿verdad? En ese último congreso que hubo en Río, César Hassam, al exponer sobre el sistema, dijo algo como muy interesante, ¿verdad? Que hay que tener cuidado de no andar buscando cajas. ¿Qué significa eso? Esa es la experiencia de una persona que ya está usándolo en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que el sistema detecta, pero no nos atengamos solo al sistema, ¿verdad? Porque si usted espera que el sistema suene y le detecte todas las lesiones, probablemente no lo va a hacer por una razón muy sencilla. Porque lo que puede fallar en ese momento es que usted disminuya su calidad de endoscopía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso, ¿verdad? Siempre hacer una buena revisión, porque el momento en que solo buscamos cajas puede ser un momento que disminuyamos nuestra atención en poder hacer una buena calidad de endoscopía, que es exactamente el mismo concepto que sucede con las biopsias aleatorias, cuando tomamos aleatorias, ¿verdad? O sea, y esto lo demostró el estudio de Newcastle, cuando la gente llega, simplemente toma biopsias, así va tomando biopsias de la lesión, de los tejidos, no se fija en los tejidos, y eso es un problema, entonces baja su detección. Muchas gracias. Generalmente medimos el nivel de satisfacción del paciente, pero no el del médico, ¿no? Y uno tiene que quedarse satisfecho y tener un nivel de seguridad alto de realizar una colonoscopía, que como todos sabemos, la colonoscopía disminuye la mortalidad. Eso era entendido. Gracias, doctor. Muy, muy interesante. La pregunta es muy, muy interesante. Sí, lo único por acotar por parte de nosotros es que hay que recordar que el sistema solamente va a diagnosticar lo que nosotros le mostramos. Con lo cual, la exposición de la mucosa que haga el colonoscopista es fundamental. Y además, el sistema es muy intuitivo y es muy fácil de utilizar. Lo activamos y lo desactivamos con un botón en el mando y podemos estar todo el procedimiento, como ven, sin ningún tipo de inconveniente. Hay que tratar de no personalizarlo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, nosotros en servicio hasta le pusimos un nombre, ¿verdad? Entonces, bueno, es que hoy no se calla cierta persona, ¿verdad? Cierto nombre, ¿verdad? No decir el nombre pero es interesante. La idea es que eventualmente esto lógicamente nos ayude. Yo pienso que deberíamos pensar que estos sistemas donde realmente deberían estar es cuando nuestros sistemas o nuestra tasa de detección de adenomas no es adecuada. Entonces ya esto va a ayudar, pero recordando siempre mejorando la calidad. Y creo que es importante en los lugares donde hay aprendizaje, ¿verdad? Porque también viene un problema. A veces está uno con la persona, con el residente que está trabajando y usted está a la par, pero a veces no está viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, qué dicha que hay un sistema que está pitando para revisarle si yo no estoy viendo. Entonces, si pita, puedo volver a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que está viendo el sistema, ¿verdad? Y eso, lógicamente, también mejora la fase de aprendizaje, ¿verdad? Que eso es como muy, muy importante dentro de todo este sistema. Ya. Muy bien, si no hay más preguntas de la audiencia, ya llegamos al finalizar este taller práctico. Siempre un placer escuchar las palabras del doctor Burgos, siempre con su elocuencia. Lo que es como muy importante, decía Hemingway que estamos en un arte donde todos somos aprendices, ¿verdad? Ninguno es maestro, todos estamos aprendiendo. Y lo que estamos aprendiendo es un nuevo lenguaje que siempre hablamos, que es la histomorfología. Las técnicas de endoscopía, la endoscopía de imagen avanzada abrió una puerta impresionante a la endoscopía. Un nuevo mundo de poder encontrar y clasificar y entender las lesiones y poderlas acercar a un diagnóstico patológico más certero, ¿verdad? Entonces, este avance que ahora se acompaña en inteligencia artificial
lo que está haciendo es mejorando nuestra calidad y nuestra forma de ver las cosas. Y nos está cambiando la forma de pensar, que eso es importante. No es que uno ve más, es que entiende más, ¿verdad? Y decía, hay un aspecto muy importante. Los ojos no ven lo que la mente no conoce, ¿verdad? O sea, si no sabemos histología, histomorfología, por más que tengamos equipos, nada nos va a ayudar. Entonces, esto es muy importante. Esto es el reto que nos ofrece este sistema, que podemos mejorar nuestro conocimiento y, lógicamente, al mejorar nuestro conocimiento, va a mejorar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Correcto. Como dice, muchas gracias, doctor. Niño, esa es la satisfacción del paciente, ¿verdad? Que es lo importante. Correcto. Muchas gracias, doctor Yepes. Gracias nuevamente a SEDA por permitirnos acá el espacio, a la empresa Perfectech. Y bueno, recordándoles que tenemos todos estos equipos para realizar demostraciones. Están invitados cordialmente a solicitarnos una demostración y ven en persona esta maravilla de equipo. Bueno, ¿algo más, doctor? Bueno, agradecerles a ustedes por la presencia. Doctor Herbert Burgos, siempre es un gusto y un placer. Muchísimas gracias y un buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy.